Bueno, les hablaré acerca de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y otros trastornos adictivos. Estos trastornos son condiciones clínicas que se caracterizan por un patrón problemático en el uso de sustancias psicoactivas, como el alcohol, como el tabaco, como las drogas ilegales o incluso algunos medicamentos que pueden generar dependencia. También incluyen conductas adictivas relacionadas con estas sustancias. Lo más importante de este tipo de trastornos es que ellos provocan un deterioro significativo en la vida, en la persona, en la salud física, en la salud mental, en su entorno social, claramente en las personas que lo rodean y en su bienestar general. Cuando una persona entra en adicciones, pues ya nosotros sabemos que comienza a deteriorarse en muchas áreas de su salud y también de su vida social. Por eso es fundamental el reconocimiento y la necesidad de una intervención. Es necesario que la persona reconozca y busque apoyo profesional para poder tratar adecuadamente su necesidad o su problema. Según Trujillo, en 2019, estos trastornos presentan un gran desafío para la salud pública y para quienes lo padecen. Me corresponde también hablar acerca de la clasificación de las sustancias psicoactivas y voy a hablar de ello basado en un estudio hecho por la UNOD en un informe dado en el 2018. Dice que las sustancias psicoactivas están clasificadas en 10, pero ellas a su vez están agrupadas en tres grupos. Estos tres grupos son de uso lícito o ilícito, otro son las de uso medicinal y otras son las de uso lícito o legal. Dentro de estos trastornos relacionados con el consumo de estas sustancias, encontramos que estas sustancias son más o menos unos 10 tipos las que lo conforman, como es la cafeína, el alcohol, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, los ansióticos, los estimulantes, el tabaco y pues bueno, más o menos esta es como la clasificación en donde está. Conocer esta clasificación para nosotros es muy importante, o para las personas que hacen parte de todo este proceso, porque es entender cómo esas sustancias afectan la salud mental y física. Y bueno, yo pienso que para todos los seres humanos, porque indiscutiblemente el alcohol, el tabaquismo, la drogadicción, pues está afectando mucho a la sociedad y es necesario conocer a profundidad cómo poder desarrollar una prevención, un tratamiento adecuado cuando tengamos en nuestro entorno a alguna persona con una necesidad que corresponda a ello. También les hablaré de algunas características epidemiológicas del consumo de sustancias psicoactivas. La epidemiología de estas sustancias analiza su incidencia, su distribución o impacto en la población, así como los factores que influyen en su consumo y cómo han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, el consumo del tabaco sigue siendo alto en muchos países, principalmente por falta de aplicación de medidas de control y no tener en cuenta las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, lo que mantiene un porcentaje demasiado elevado en fumadores diarios. También en cuanto al alcohol, es una de las sustancias con más consumo a nivel mundial. Su uso excesivo está relacionado con enfermedades mentales, accidentes, violencia, problemas de salud, problemas familiares, problemas sociales. O sea, nosotros vemos que el consumidor de alcohol o que la persona que crea estas adicciones tiene grandes problemáticas porque afecta todas las áreas de su vida, todo su entorno. Por otro lado, el consumo de las drogas ilícitas como el cannabis, la cocaína siempre se me dificulta el tema de los opioides, varía según la región, pero representan también un riesgo significativo en la salud mental y social. En los últimos años vemos cómo ha aumentado
el consumo de estas sustancias de una manera increíble, de una manera impresionante. Se aumenta cada día más el consumo de las sustancias psicoactivas. También hablaré acerca de cómo las adicciones afectan el cerebro y el cuerpo, cuáles son como las afectaciones que hay y qué causan el consumo de estas sustancias. Las adicciones modifican profundamente nuestro cerebro, alteran los circuitos de recompensa, motivación, memoria y control, afectando zonas claves como el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y la amígdala. El sistema dopaminérgico mesolímbico juega un papel central, ya que refuerza el consumo al liberar dopamina cuando se usan estas sustancias. La vulnerabilidad al desarrollar una adicción depende de factores genéticos, o sea, hay muchos factores que pueden ser ingerir, incidir de alguna manera en este tema. Pero indiscutiblemente lo que acá queremos ver es que la dependencia de estas sustancias crean un estado adaptativo en algunos momentos, y eso surge por consumir repetitivamente estas sustancias. Se caracteriza por la necesidad de seguir consumiendo, o sea, la persona consume, quiere consumir más, quiere seguir consumiendo, porque, bueno, se crea esta dependencia. Cuando una persona deja de consumir, por ejemplo, bruscamente algún tipo de sustancia psicoactiva, cuando aparece la abstinencia, eso vienen síntomas muy fuertes para la persona como la ansiedad, la irritabilidad, la sudoración o incluso convulsiones o delirios, dependiendo de la sustancia a la cual la persona esté adicta. Hay algunos efectos por consumir estas sustancias psicoactivas. Entonces, por ejemplo, el alcohol o el etanol afecta varios sistemas, pero específicamente el dopaminérgico y el opioide endógeno, lo que aumenta el placer asociado al consumo. La nicotina estimula los receptores nicotínicos y aumenta la liberación de dopamina, generando rápida dependencia. Y el cannabis, su uso crónico altera el sistema de recompensa y deteriora el control cognitivo, afectando el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. La cocaína, pues ni decir, la cocaína produce muchísimo deterioro cognitivo, un deterioro motor y una disminución de los reflejos. Indiscutiblemente la problemática que hay en los temas de drogadicción es demasiado alta y necesitamos una intervención porque la persona realmente reconozca la necesidad de una intervención para poder darle manejo y para poder pues que reciba una ayuda. Tenemos que ver que todo esto también tiene una gran incidencia en las enfermedades que se clasifican de diferentes maneras, como la enfermedad del Alzheimer, la degeneración del lóbulo prefrontal, enfermedad por cuerpos de Lewy, enfermedades vasculares, traumatismo cerebral, consumo de sustancias o medicamentos, infecciones por VIH, porque pues si se está teniendo esas sustancias como presentes todo el tiempo en nuestro cuerpo, pues en muchos momentos no hay control en esas áreas tampoco. Enfermedades como el Parkinson, bueno, cantidades de enfermedades son las que producen estas. Los trastornos que se encuentran relacionados con sustancias adictivas se clasifican en diferentes categorías según los diagnósticos internacionales que se hacen o se deben hacer por el DSM-5. Dentro de las clasificaciones podemos encontrar los trastornos por consumo de sustancias,
los cuales ocurren cuando una persona desarrolla una dependencia o efectos adversos por el uso de sustancias, y estas se dividen en trastorno por uso de consumo, que es el consumo compulsivo, o dependencia o síndrome de abstinencia que se puede provocar por esto. En el consumo compulsivo podemos encontrar el consumo muy seguido, diario o frecuentemente de algún tipo de sustancia. La dependencia es que ya estas personas de tanto consumir algún tipo de sustancia se vuelven dependientes de ella para poder vivir o sobrevivir. Y el síndrome de abstinencia lo podemos encontrar en personas que se encuentran en un proceso de desintoxicación o para dejar su adicción. El cuerpo, por un lapso de tiempo a partir del momento de que la persona deja de consumir alguna sustancia alucinógena o algún tipo de sustancia, el cuerpo empieza a generar o a hacer un proceso de abstinencia que se pueden ver representados entre ansiedad, desesperación, diaforesis, ganas de que la persona salga corriendo, entre otros. Dentro de las sustancias que podemos encontrar involucradas en estos, pues son el alcohol, los opioides, los cannabis, las cocaínas, diferentes tipos de alucinógenos, inhalantes, sedantes o estimulantes. Hoy en día pues encontramos también que la gente pues está utilizando algunos tipos de sustancias que se utilizan dentro del área de la salud pues para drogarse. Otra clasificación que podemos encontrar son los trastornos por comportamiento adictivos. Estos trastornos son aquellos en los que una persona muestra una conducta repetitiva y compulsiva si el consumo de las sustancias, pues por el consumo de las sustancias, por ejemplo, que estas pueden incluir los juegos, el juego patológico, la ludopatía, que son la obsesión o el consumo muy seguido de juegos, pueden ser juegos de azar, la adicción a los videojuegos, el uso problemático del internet y compras compulsivas. Los trastornos neurocognitivos son las condiciones que afectan la estructura y el funcionamiento del cerebro, causando un déficit en las habilidades cognitivas fundamentales como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción y el razonamiento. Estos trastornos pueden deberse a diversas causas, desde el envejecimiento hasta algunas enfermedades que se pueden presentar en el lapso de nuestras vidas. Las neurodegenerativas, como los traumatismos o factores genéticos, esto causa un impacto en la calidad de vida de las personas afectadas o de las personas que están al entorno de la persona que se encuentra afectada. Puede ser profundo, afectando el autoestima y la capacidad para realizar actividades cotidianas. En cuanto a los trastornos neurocognitivos, encontramos las características que son las pautas claves. Que podemos decir que el envejecimiento es un fenómeno biológico que ocurre en el organismo humano y que está relacionado con cambios a nivel celular, a nivel bioquímico, y que sigue siendo influenciado por diferentes factores como lo son los genéticos, los sociales, los psicológicos y los culturales. Hay una gran preocupación, ya que existen reportes que para el año 2050 se va a incrementar el número de adultos mayores de 65 años a 28 millones de personas. Esto lo que hace es que pues no haya una correcta prevención, un diagnóstico, un tratamiento de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento, y pues esto genera preocupación porque va a haber un aumento en los trastornos neurocognitivos debidos al envejecimiento. Dentro de las características epidemiológicas, el panorama mundial es bastante desalentador sobre los trastornos neurocognitivos. ¿Por qué? Pues por lo mismo que mencionaba anteriormente. Como se espera que pues haya un aumento
en los adultos mayores, esto se va a convertir en un problema de salud pública por la elevada prevalencia de adultos, el incremento de la esperanza de vida, el impacto socioeconómico. Hay unos datos y es que en una revisión bibliográfica se encontró la prevalencia del 11% de demencia en población adulta mayor en América Latina, siendo mayor participación el sexo femenino y la población urbana. Adicional, pues en México se identificó una frecuencia de trastorno neurocognitivo del 8.6%. Dentro de los trastornos neurocognitivos encontramos 3 en su clasificación, siendo, el primero pues es el síndrome confusional, seguido del trastorno neurocognitivo mayor y el trastorno neurocognitivo leve. Dentro de sus características se encuentran la enfermedad del Alzheimer, la degeneración del glóbulo frontotemporal, la enfermedad de cuerpos de Lewy, las enfermedades vasculares, el traumatismo cerebral, el consumo de sustancias y medicamentos, infecciones por VIH, enfermedades por priones, enfermedades de Parkinson, enfermedad de Huntington, otras enfermedades médicas y algunas etiologías múltiples. En cuanto al síndrome confusional, el síndrome confusional es también conocido como el delirio, es un trastorno agudo, es fluctuante de la conciencia, afecta la atención, afecta las alteraciones cognitivas y perceptivas. Adicional a eso, pues se caracteriza por tener una disminución en la capacidad para enfocar, para mantener, para cambiar la atención. También se presenta con un deterioro en funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje y la orientación. Este síndrome suele desarrollarse en un periodo de tiempo corto y tiende a fluctuar a través del día. Buenas noches, profesor y compañeras. El video que yo voy a grabar se trata sobre el trastorno neurocognitivo mayor, demencia según la OMS, y trastorno cognitivo leve o deterioro cognitivo leve según Peters. El deterioro cognitivo mayor o demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, que no constituye una consecuencia normal de envejecimiento según la OMS en el 2017. La clasificación de la demencia se evidencia un declive cognitivo significativo y los déficits cognitivos interfieren en la autonomía del individuo. El deterioro cognitivo leve es un estado transicional entre el envejecimiento normal y la demencia. Se caracteriza por el déficit en la memoria inmediata u otro dominio cognitivo, pero no cumple los criterios de dependencia funcional por ser una demencia. Eso es una de las investigaciones que hicimos con mis compañeras. A continuación, mi compañera